Ok. Ya, estamos grabando nuestra sesión primera de supervisión de práctica correspondiente al segundo semestre 2020. Comentarle que intenté entrar por Collaborate, pero me rechazaba los archivos que no eran PDF, es decir, me ¿Ya? rechazaba todos los Word. Por lo tanto, mientras no Ah, solucione ese detalle, porque yo no había usado Collaborate, vamos a ujú, usar esto como siempre. Ya yo ya, tengo este sistema pago, por lo tanto no se irá a cortar la comunicación ni nada por el estilo. Ya, pero como la escuela usa Collaborate, yo intenté sumarme al mismo sistema. Ya, sin embargo, estamos autorizados, si es que algo no funciona, a usar un segundo sistema. Preguntarle cómo ha ya. estado, qué fue de su vida en este tiempo. Bien, bueno, estuve revisando la memoria, así que más bien estuve trabajando en eso. Bastante agotador, pero al final salió todo bien. Me eximí con una buena nota, así que contento en ese ¿Se aspecto. podía eximir de la memoria? O sea, no en el sentido de que tuve como una nota buena, bastante mejor de lo que esperaba. Ya, A eso me referí. ¿y trabajó solo o con alguna dupla? No, con una tripleta. Sí, Con una tripleta. ¿Y el tema sí. que investigaron cuál fue? Era orientación sexual, ligado a la salud mental, salud sexual en jóvenes. Así que utilizamos la encuesta INJU para guiarnos de los datos, porque obviamente no Ah, podemos hacer una investigación in situ. claro. Así Ujú. que, pero estuvo bastante interesante el proceso de trabajo. Bueno, igual pese a todas las dificultades podemos sacarlo adelante, así que en ese sentido bien. Ya, Y y ahora con también qué, perdón, con taller, sí, con taller clínico también estuve, pero ese ramo quedó como abierto porque ahora hay que esperar hasta que se abra la cuarentena en Viña para que podamos ir a ver un paciente. Así que claro, estamos atendidos un poco a eso para titularnos, en ya, conjunto de terminar la práctica. más esta Sí, actividad. ¿Y qué pasó con sí. su práctica anterior? Yo recibí correo de Luz María Mm, con la respuesta de Simonet que no había ninguna posibilidad de realizar la práctica sí, ahora. po. Lo que pasa es que, claro, como al ser un liceo, está bastante difícil que vuelvan a clase, entonces yo lo conversé con Simonet por WhatsApp y le dije de qué manera podríamos continuar la práctica en el segundo semestre o qué tan factible lo ves y me dijo que en el fondo ella sentía que como que íbamos a trabajar un poco como en cosas inventadas. Entonces, y que tampoco ella sabía si iba a poder contar con el tiempo y la disposición, porque esto fue como en mayo, junio. Entonces creo que igual andaba pasando por algunos problemas personales, por el COVID, bueno, uno cosas yo no quise entrar más en detalle obviamente, pero me Ujú. di cuenta que como que no iba a estar disponible Claro, o a disposición. Entonces, si el colegio no estaba abierto, mucho no podía hacer. Entonces, quise dar este giro porque yo originalmente iba a hacer la práctica en el Instituto de Fomento Pesquero, en Valparaíso. ya, Y por temas así de la vida, justo yo fui a la entrevista, había quedado todo bien, y unos días antes me contactan del Liceo José Cortés Brown, que igual había yo hecho contacto, y me dijeron que ya había quedado, y acepté. Y al día siguiente me llaman del Instituto de Fomento Pesquero y me dicen que también había quedado, pero como ya había cerrado con el colegio, era como un poco ético deshacerme de esa propuesta. Así que, porque en el fondo, o sea, le cuento esto porque mi enfoque siempre ha estado más en lo que es organizacional. Entonces, psicoeducación lo tomé más que nada por una segunda opción. Y porque había hecho talleres previos en psicoeducación, en el taller uno taller 2 que son los ramos que imparte la U, en el ujú, mismo liceo. Entonces, igual tuve una buena experiencia, igual me gustó. En verdad son dos áreas que me importan, incluso clínicas, así que puedo decir que me importan las tres áreas. Pero en lo organizacional fue también donde tuve como buenas notas y también es un área que manejo de cerca por mi hermano, que también es psicólogo, y me interesa bastante, la verdad. Lo encuentro más interesante, además que tengo planes a futuro de irme a Santiago. Entonces, por una serie de cosas, creo que el giro organizacional ahora está bueno. Porque no sé si sabe, pero estoy en la UMIL de Valparaíso. Creo que lo había comentado, supe ¿no? y quería preguntarle cómo surgió eso y de ahí nos tiramos de lleno a información de la organización. Ya.
Sí, bueno, en la UMIL fue por un contacto directo a un compañero que realizó la práctica el primer semestre con ellos. Y él me dijo, mira Pablo, estamos necesitando a dos postulantes para el segundo semestre, uno en vespertino y otro en diurno. Así que él más o menos me contó de su proceso, de todo lo que él tuvo que realizar, junto con su proyecto que él tiene que entregar, o sea, se entrega un proyecto, ¿cierto? Al final Sí, claro. se Y él trabaja me un comentó proyecto más, durante toda la asignatura y se entrega al ya, final el informe final, pero antes de eso se entregan 2 informes más que son de avance. ya, perfecto. Y bueno, me comentó como más que nada las gestiones, y bueno, yo aquí noté igual como lo más importante, bueno, yo a todo esto envié mi currículum y se comunicó conmigo Ingrid López, que es la psicóloga de la OMIL, que es la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Valparaíso, y más que nada como para saber un poco mis habilidades, mis intereses, qué sé yo, pero también para informarme un poco que, bueno, yo comienzo mañana a todo esto, desde martes a viernes de 9:30 a 5:30. Así que ahí contemplo, o sea, completo las 8 horas diarias y las 32 horas semanales, a su vez. Así Ujú. que en ese sentido armamos ese horario para dejar los lunes libres para tener la supervisión con usted y Ya, eventualmente el taller clínico cuando se retome más adelante. ya. Y básicamente, bueno, las funciones que yo voy a tener que realizar son estos que se llaman aprestos laborales, que es como una especie de consultoría nueva que se está implementando ahora, en donde se le entregan a las personas herramientas para cuando ellos lleguen a una entrevista de trabajo, por ejemplo, habilidades sociales, también cómo confeccionar su currículum Sí. y también en base al perfil de cargo, ya sea el empleo y las habilidades que requiera el postulante según la empresa. Entonces, esas serían como algunas gestiones que yo tendría que realizar, que son orientaciones individuales también para las personas, como individuales o grupales, ahí me van a ir diciendo. También se me informó que voy a participar de todas las reuniones del equipo y quizás en algún momento tenga que realizar charlas también, em, que son como áreas típicas de lo organizacional y Ujú. además hacer registro de personas en páginas del Estado. Ahí estoy un poquito perdido, pero me imagino que no debe ser algo muy, muy complejo. Ujú. Igual trabajar con Excel, con Word, que son eh, programas que manejo. Em, y, eh, y eso es básicamente como la información que tengo. Y además se me envió un manual como con las principales funciones y los objetivos que tiene la OMIL, que me lo envió Ingrid ya el día viernes, creo, sí, el día viernes, porque mañana tengo una entrevista con ella a las 12:30. O sea, en el fondo mañana comienzo, pero primero se me va a hacer como una inducción. O sea, tengo entendido que esta semana va a ser como de inducción. Entonces, así va a ser el proceso. Y a ver, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, igual consulté la forma en cómo voy a realizar la práctica, porque yo estaba un poquito perdido Sí. de cómo se va a supervisar las horas. Entonces ahí se me explicó que en el fondo yo tengo que estar de 9:30 a 5:30 disponible. Esa es la forma que se garantiza que yo esté cumpliendo con las 8 horas. O sea, yo no puedo salir al centro en ese rato, ni mucho menos. Tengo que estar como que estuviera en una En una oficina oficina. trabajando. Claro, exacto. Entonces esa es la forma de que ellos me supervisen. No es que esté las 8 horas trabajando, que igual es de 2 a 3:30 es hora de colación, Ujú. pero en el fondo tengo que estar disponible a mi celular, que ese va a ser como el medio siempre donde ellos se van a comunicar, y por correo también, pero me dijo lo más rápido el celular. Incluso ya ella hizo un grupo de WhatsApp conmigo, con la secretaria y con la niña de vespertino que está haciendo la práctica. Así que estamos ya conectados los cuatro. Así que en ese sentido he visto bastante apoyo por parte del equipo, veo que es bastante unido y con alta disposición hacia los practicantes, digamos, porque uno espera en esta fecha que la cosa esté un poquito más,
como menos, no sé, empática quizás, Sí. como con los Todo el mundo muy practicantes, pero estresado, no con tanta claro, voluntad como para abrirse. pero así todo lo contrario. Me pareció un equipo súper bueno. Esto igual me lo comentó el compañero que hizo la práctica, así que yo igual un poco sabía lo que iba, pero ha sido genial. La verdad que el recibimiento, todo ha sido súper bueno. Así que como le digo, partiría mañana y ahí voy a ir de a poco introduciéndome. Ahora, hoy día voy a leer el manual igual para estar un poco más informado mañana. Pero como le digo, lo bruto de lo que yo voy a tener que revisar son estas consultorías. Perfecto. O sea, que se llama prestos laborales ahora. Ujú. No sé si estoy con poca luz, profe, pero es por estoy en mi dormitorio y me llega justo la ventana del sol y se refleja y por eso estoy oscuro. No, para mí está bien por lo menos. Yo también espero ¿Sí? estar bien aquí al lado de la ventana. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Pablo, dos preguntas. ¿Mm? ¿Va a haber algún Ya. trabajo en conjunto con la alumna de Vespertino o cada uno va por su lado? Por ejemplo, no es que Bueno, vayan a yo, presentar un proyecto en común. claro. Ah, No es que ¿perdón? vayan a presentar un proyecto en común. Cada uno O presenta su sea, propio proyecto. eso nosotros lo conversamos entre nosotros, porque yo a ella la conozco, pues yo hice un año en Vespertino y después volví a Dios. ¿Y quién es Entonces ella? lo conversamos, ella se llama Eliana Larraín, No, no la sí, conozco. ya. Entonces como que conversamos un poco y decíamos así como, oye, ojalá no nos dejen hacer el proyecto juntos y la cuestión. Pero bueno, esas son cosas que o sea, no dependen de nosotros, digamos. Pero el trabajo, sí, tengo entendido que, claro, voy a estar con ella trabajando también. Claro, van a coincidir en No las sé si, reuniones. claro, las reuniones probablemente, quizás nos hagan hacer charlas juntos, que ella igual Ujú. me he dado cuenta que está un poquito más como nerviosa, como que me doy cuenta que, porque ella comenzó antes, ella comenzó como a mediados de julio, ellos tienen otro sistema, entonces ella ya me ha ido contando las cosas que va haciendo y me dice que, por ejemplo, hoy día me dijo, oh, tuve que hacer una charla y la cuestión y me puse súper nervioso. Como que no le está agarrando mucho el vuelo, pero yo la voy ayudando, le voy diciendo que se relaje, qué sé yo, que ya Y en con el el tiempo caso va a ir de, agarrando confianza. y en ¿Mm? el caso de ella que es vespertino, el horario en el que ella tiene que estar disponible, ¿cuál es? Chuta, ahí eso no se lo comenté, porque creo que ella tiene como menos horas y porque ellos es como por trimestre. Sí, son dos Entonces, de trimestres. hecho, claro, y ella termina como en diciembre, por lo que tengo Exacto. entendido. Sí. Entonces, tiene como otro sistema de horas. La verdad no le he consultado su horario, pero sí, Ingrid me dijo que lo más probable es que nos toque conseguir igual trabajar juntos con ella. O sea, probablemente en la charla, en cosas, en las reuniones también. Claro. En los aprestos quizás también, cuando tengamos que hacer cosas en conjunto para guiar a las personas Sí, me parece respecto a bien porque así su se interés. potencian. Claro, claro, es bueno eso. Claro, por lo menos le Así que, cuento, pero es de ¿mm? una situación de diurno que yo supervisé hace un par de años y las ¿Ya? tres alumnas que supervisé eran del CEPS. Entonces, ¿qué Ujú. hizo? Hicieron una especie de proyecto en común, digamos, la línea era la misma, pero cada una presentó su proyecto. Y dentro del proyecto, donde se repetían cosas, porque no había que inventar la rueda, si estamos trabajando para los mismos beneficiarios, lo que hizo cada una fue, en la parte específica del proyecto, trabajar su propia propuesta, ¿ya? Pero dentro de Mm, un marco común. Entonces hicieron investigación en conjunto, porque también preguntarle dos veces a la institución es como absurdo. mm, ¿Ah? claro, Entonces se trabajó de esa manera. Entonces yo voy a averiguar si hay algún grado de coordinación posible en lo que a VM refiere, ¿ya? Hasta dónde ya. está la posibilidad de que se haga esta cosa conjunta. ¿Por qué? Porque ellas en el fondo se potencian entre las tres. Cada una Mm, eligió un área específica de trabajo, un foco específico de trabajo dentro de un gran proyecto y ese lo desarrolló en forma personal, pero todo estaba dentro ya, de una misma lógica, dentro de una misma temática. Claro que ahí eran todas de diurno, o sea, no, eran todas de vespertino. Entonces era claro. relativamente fácil porque era todo homogéneo. Acá como hay Mm, una persona de diurno, una de vespertino, y efectivamente los tiempos son distintos porque uno empieza, el segundo trimestre empieza con la práctica de vespertino y se alarga hasta el tercer trimestre. Entonces, claro, hay que ver
de qué manera se puede hacer coincidir. Eso por parte de UM, porque lo que quiere hacer la institución también en el sentido de complementar los dos trabajos y hacerlos coincidir, a mí me parece súper viable, porque en el fondo es Sí, potenciar tu esfuerzo, ¿ya? Eso, claro, y eso ellos sé que no tendrían problema en eso, así sí, que abierto. Ya, lo otro, por una mí pregunta. genial. Yo Mm, no sé si usted estuvo sí. en la webinar de teleprácticas. No, no pude estar ese día, tuve Ya, algo importante que hacer, la verdad, no pude asistir. Mm. ya, yo asistí Eso es donde se justamente. hizo, perdón, eso es donde se hizo como una retroalimentación de las prácticas del primer semestre, ¿cierto? ¿Eso? Sí, se hizo una retroalimentación y más que nada una presentación de 4 experiencias de práctica, ¿ya? De Mm, distintos ámbitos. Y entre ellas estuvo el alumno de la UMIL, que yo no el lo Richard, conocía, sí, yo nunca lo sí, tuve como alumno, y ya. lamentablemente fue el último y le quedó muy poco tiempo. Entonces él básicamente Chuta. se fue a la reflexión. Por lo tanto, Ah, yo ya. no alcancé a imbuirme mucho de lo que él hubiese presentado si hubiese tenido más tiempo, que hubiera sido genial, ¿ya? Entonces Ya. también, pero usted tiene acceso a esa información porque se Sí. conectó con él y le estamos dando continuidad, que también es uno de los objetivos que se persigue en estas instancias, que las Ujú. prácticas tengan ojalá una instancia de continuidad y que la persona nueva que llega tome aquellos aspectos que no se han trabajado antes, independiente que el carácter de la institución claramente tiene que ver con este tema del apresto laboral y la asesoría a la gente que postula trabajo, ¿ya? Claro. Entonces, para mí va a ser nuevo porque él no alcanzó a presentar prácticamente nada, ¿ya? Sí Ya. dio la impresión de que había tenido una muy buena recepción y mucha apertura de parte de la organización para abrir este espacio y que había trabajado bastante, que se había sentido grato en el fondo. Eso fue la sensación con la que yo me quedé, ¿ya? Pero para mí va a ser nuevo. Entonces, Ya. el tema del apresto laboral yo también algo conozco porque yo en el pasado, aunque usted no lo crea, yo hice un ramo de apresto laboral. Yo trabajaba Mm, en Duoc, ya. había un programa transversal de ética, se llamaba ética, pero incorporaba varias cosas y entre esos elementos estaba el apresto laboral. Ahora, del año 2012, creo que fue que lo hice, del 2012 ahora las cosas pueden haber cambiado. Claramente hay nuevas tecnologías entre medio y qué sé yo, pero sí hay todo un piso que me imagino que se mantiene, que es un poco lo que usted refirió, Claro. que enseñar a hacer currículum, presentarse de la manera más adecuada, ensayar entrevistas, que también era un tema importante en aquella época, porque hay gente que no tiene tantas habilidades para mostrarse, para Ya. venderse, le llamábamos en ese minuto en una entrevista, que suena un poco mercantil, pero no, la verdad es que uno tiene que causar una impresión y esa impresión va a ser sustantiva para que uno lo deje o no lo deje en ese trabajo. Entonces yo creo Exacto. que me va a servir a mí también para comparar en qué pie estábamos el 2012, en qué pie estamos 8 años después, ¿ya? Ya. Voy a tratar de rescatar información de esa época, a ver si encuentro algo que nos sirva para la actualidad, ¿ya? Ya. Yo de todas formas igual tengo información que me envió Richard, así que quizás se la puedo Richard, compartir respecto a, perfecto, porque sí, así me o hago el una idea. manual también de lo mismo. Claro. Sí, mándamelo a mí porque yo voy a necesitar también saber en particular esta organización cómo trabaja, aunque ya me queda claro más o menos lo que hace, ¿ya? Ya. Ya, entonces tendríamos que irnos al tema de el semestre, ¿ya? Lo que hay que Ujú. hacer. Y para eso tenemos todos los documentos que históricamente se trabajan y que hay que algunos fueron reacondicionados, pensando eh, en el trasfondo de la pandemia, otros Ujú. siguieron más o menos igual, y por supuesto después de esta sesión yo se los voy a subir al aula virtual, ¿ya? Entonces se los voy a Mm, compartir a partir de ahora para que le demos un vistazo. ya. Ya, vamos con lo primero que tendría que estar aquí, ya. Voy a abrir el del reglamento porque es cortito, son 3 hojas, no sé si lo tiene ahí a la vista, Sí, sí lo ya. puedo ver. No sé si ya lo conoce, si ya lo maneja Eh, creo que, bueno, es el mismo que he leído, en su momento. claro, Sí, ¿ya? sí. Entonces es importante estar al día con la lectura de este reglamento para saber
el marco de reglas en el cual nos vamos a mover, ¿ya? Así que eso no presenta mayor dificultad. Claro. Ya, voy a cerrarlo para no tener tanta cosa abierta. Profe, le aprovecho de hacer una consulta igual de eso. Lo que pasa es que yo conversé con la profe Luz María Geria respecto a las horas que nosotros alcanzamos a trabajar en marzo Sí, y dijo que se podía contemplar una disminución para este segundo semestre respecto al trabajo que hicimos. Entonces yo, por ejemplo, en el Liceo José Ortiz Brown, ajá. alcancé a ir de lunes a viernes, por ejemplo, y cumplí con las 32 horas semanales, haciendo trabajo igual bastante arduo porque hice hartas cosas en esa semana, o como Sí, sí, súper me acuerdo. así, sí. Entonces la profe me dijo, bueno, si tu aprendizaje fue positivo y alcanzaste a hacer cosas, convérsalo con tu supervisora y quizás se te pueda hacer este descuento de horas, porque por ejemplo la práctica terminaría el 27 de noviembre. Si se me hace como ese descuento, terminaría el 20. Ahí lo vi, el viernes 20 Una de noviembre. semana menos. Claro, Ya, ¿y bueno, eso tiene solamente. que ver conmigo o tiene que ser también una decisión de la supervisora de terreno? No, eso tiene que ver con usted, sí. Ya, No, porque yo le dije a ella, incluso le dije, mira, la fecha está de término entre el 20 y el 27. A mí me lo van a confirmar en base a unas horas que supuestamente tendrían que descontar eventualmente. Me dijo, perfecto, ningún problema. Ahí tú me avisas la fecha. ya, Entonces, por mire, eso no sé lo cómo. ¿Mm? hay algunas cosas que considerar. Pensando en que usted es una persona súper comprometida y súper proactiva en la búsqueda de la información, y yo me quedó claro esa semana que usted avanzó harto, yo no tendría problema siempre y cuando la institución no tenga problema. Pero hay cosas que Ya. tenemos que considerar. Primero, tenemos un Ujú. feriado y ese feriado no se va a recuperar. Entonces ya tenemos ¿Cuál? una semana menos. Para la semana del 12 de octubre, que cae día lunes, ¿ya? Así que Ya. contamos con una semana menos en lo que es esta supervisión, ¿ya? Que no se va a Cierto. recuperar. Pero esa semana Ya. sí usted, bueno, ese lunes probablemente no tenga que trabajar con la institución, pero el resto de la semana va a seguir trabajando, ¿ya? Es que yo estoy de martes a viernes, entonces no. Más encima, de martes a viernes, Claro, ¿ya? Y sí. después está el tema de que alcancemos a hacer a cumplir el sílabus y no habría problema. Ujú. ¿Ya? Porque yo sé Ya, que usted se va a perfecto. comprometer, yo sé que usted no va a dejar nada sin hacer. En ese sentido yo Mm. no tengo ningún problema. Pero cuando veamos el Ya, sílabo vamos a ver el detalle de la semana, porque entonces teníamos que correr todo una semana. ¿Ya? ya, perfecto. Ya. Vamos a Bueno, compartir ahora entonces, ¿en qué estaba yo? Acá. Vamos a compartir ahora también para darle un vistazo. Se me pierden las cosas acá. Tenemos, espérese. Voy a cerrar documento, en eso estaba. Pero qué raro que no me aparece el... ya, bueno, voy a agarrar cualquiera porque... ¿y Liliana, profe, no se ha comunicado al final? No, no, tampoco me ha llegado nada a mi correo. No sé en qué estará ella. Mire, yo la verdad he hecho trabajos con ella. Ujú. Eh, Él es un poco ausente, pero tiene que ver con su carácter, que es un poco introvertida, Sí, pero al menos cumplía y tengo entendido que está terminando con todo, entonces es extraño que quizá ha tenido no se haya problema con el comunicado. correo. Bueno, yo Capaz, parto de la no base sé, que ella se va a comunicar a la brevedad. ¿Mm? sí. Qué raro me agarra el documento anterior. Ya voy a cerrar el reglamento y lo encontré nuevamente. Ya, vamos con el programa. El Ya. programa también usted puede revisarlo en el aula virtual. El esquema es el Ujú. clásico de todos los programas de la asignatura, con una descripción donde dice que eh, una actividad fundamental en la formación del estudiante porque se insertan actividades propias de la profesión en diversas instituciones.
Y básicamente lo que hace ahí es diseñar, implementar y evaluar intervenciones que promuevan el desarrollo humano y el proyecto de vida de las personas, con supervisiones de terreno, etc. Están las competencias asociadas. Básicamente tiene que ver con los 3 momentos: el diagnóstico, la planificación y la ejecución de la propuesta. Y además después se le van a sumar todas las competencias que tengan que ver con conocimiento de la disciplina, con competencias que tienen que ver con la relación con el otro y esta actitud científica de que todo lo que haga tenga un respaldo desde la psicología, ¿ya? Y todo el tema personal de la capacidad de plantearse críticamente frente a lo que propone, lo que lee, lo que decide. Los resultados de aprendizaje, que tienen que ver con diagnosticar. Una vez que diagnosticamos, planificamos la intervención, ejecutamos la intervención y después evaluamos críticamente el resultado de esa intervención, y todo esto se traduce físicamente en la concreción de estos reportes de diagnóstico de intervención o informe psicológico eventualmente. Los contenidos claves, la metodología que es a partir de este proyecto. Se lo estoy pasando rápido porque después esto se resume en el sílabus. Ya, ahí están. Igual después lo leo, ¿no? Después están las 3 instancias de informe con más o menos lo que deben llevar, y hay una bibliografía. Yo estuve tratando de buscar esa bibliografía, pero no la encontré, ¿ya? Así que si me la consigo, fantástico. Ya. Dicho eso, entonces, que no creo que merezca mayor lectura en este minuto, vámonos. ¿Qué nos queda? Nos queda el sílabus, que eso lo vamos a dejar para el final. Nos queda la rúbrica del supervisor académico y nos queda la valoración. Vamos a ir a la valoración. Acá. Mismo esquema de la vez anterior. Va a ir una carta que yo le voy a derivar hoy día mismo a la supervisora de terreno, donde yo me voy a contactar con ella para decirle y agradecerle y darle a conocer que le vamos a pedir 2 informes, uno a la mitad del proceso y uno al final del proceso. Esto es una valoración que no lleva nota, pero que se considera dentro del proceso, dentro de la evaluación que yo voy a hacer. Ya se toma como un insumo. Ya, después viene una hoja en blanco que siempre se cuela, y después viene la escala de valoración, que tiene los ítems desde no califica porque no se puede evaluar, deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente, y luego está dividido en metodología, actitud, habilidades, conocimientos disciplinares, ¿ya? Y lo que se va a evaluar ahí es, en metodología, conjunto de mecanismos y procedimientos desarrollados para alcanzar los objetivos de la práctica profesional. Y ahí se va a evaluar aportes significativos, planificación y gestión, técnicas e instrumentos utilizados y la evaluación que hace de esa metodología, de esos instrumentos. Después, en actitud, se va a evaluar predisposición a actuar bajo los principios y valores de la integridad académica durante el proceso de práctica profesional. Y ahí los ítems van a ser innovación, autonomía y autocrítica. Después, en habilidades, se va a evaluar destreza observada en el desempeño del estudiante durante el proceso de práctica profesional. Y ahí va a ir trabajo colaborativo, trabajo en equipo, vínculo relacional, comunicación, expresión, adaptabilidad y aspectos formales. Y luego, en conocimientos disciplinares, que son conocimientos que posee y que facilitan el desarrollo de un trabajo eficaz en la institución, es decir, que cuente con los conocimientos básicos, más que básicos, para aportar a esa institución. Vamos a evaluar pertinencia, nivel y aprendizaje continuo. Eso es lo que la supervisora de terreno va a evaluar, ¿ya? Entonces yo esto se lo tengo que enviar a ella, luego viene una cápita para las observaciones, y eso es lo que ella va a evaluar en 2 momentos de la práctica. Entonces la idea es que yo me voy a comunicar con ella, idealmente que tengamos un encuentro a las 2,
para yo poder presentarle esta valoración, no solo por correo, sino para fijar expectativas, que en realidad es más bien algo formal, porque ya tiene la experiencia del practicante anterior. Pero fijar las expectativas de lo que ella espera, lo que nosotros esperamos, cuál es el trabajo que vamos a ir desarrollando en paralelo, y si necesitamos alguna instancia de coordinación, perfecto, ¿ya? Entonces eso es lo que yo le voy a enviar a la supervisora de terreno. Después de Respecto a eso, las notas, sí, bueno, ahí usted me lo va a comentar. ¿qué cosa? No, quería preguntar como de las notas, estoy ahí un poco perdido. Sí, Aquí se todo eso entrega lo un vamos a ver. proyecto. Sí, todo eso lo Ya, vamos a ver. Entonces, ya. para la realización del proyecto, que es parte relevante de la práctica, pero no es estrictamente lo único, tenemos el Ujú. informe de práctica profesional, ¿ya? Básicamente es la sistematización y registro escrito de todo lo que se ha hecho. Y tiene dos orígenes generalmente. Uno, los requerimientos que hace la organización al alumno en práctica, y dos, el proyecto de intervención del alumno propiamente tal. ¿Ya? Entonces, lo que usted me decía, se me van a asignar estas tareas y por otro lado, el proyecto que usted va a proponer, que por supuesto va a estar en concordancia lo más probable con esas tareas. Y después viene toda la estructura, antecedentes generales, básicamente es identificación de la institución, del alumno, perdón, antecedentes de la organización, incluyendo organigrama, misión, visión, objetivos y todos los elementos más bien estructurales, dónde queda, con qué elementos cuenta, aunque no estemos físicamente allá, hay que describir, ¿ya? Ya. Después, vienen las acciones de la práctica profesional, que son los requerimientos que usted dice que le están haciendo, este listado que usted me señaló: apresto laboral, orientación individual grupal, participación en reuniones de equipo, registro en páginas web y probablemente la escala. Y eso se vuelca en este cuadrito, donde está la función, el objetivo, la metodología de trabajo, con qué equipo se integra a trabajar en eso en particular y el tiempo destinado. ¿Ya? Entonces desarrolla este cuadrito para cada una de las tareas. Después de eso, viene la propuesta a la organización, que es el punto 3, la propuesta que usted le va a hacer en función de un diagnóstico de necesidades que va a ser co-construido entre usted y la organización, ¿ya? Y esto tiene dos partes, una parte que es el diagnóstico y una parte que es la intervención. En el diagnóstico es muy relevante la metodología que se va a utilizar, porque si usamos la metodología adecuada y además la fundamentamos adecuadamente, tenemos la mayor garantía de que la detección de necesidades es eficiente. En función de esa metodología, la descripción, la revisión bibliográfica y la fundamentación que se haga, entonces se aplican esos instrumentos, que vamos a ver, como siempre, necesitamos una triangulación de instrumentos, no basta con uno, vamos a obtener el resultado del diagnóstico al que hay que sumarle análisis y conclusión. Porque idealmente después esto se vuelca en un FODA, y a partir de eso entonces nos quedan claras cuáles son las áreas sensibles de intervenir. De ahí se origina entonces cuál es el foco relevante de trabajar en este momento, en su práctica en particular. Con eso en mente viene la intervención, ¿ya? Y para la intervención se generan los objetivos del proyecto general y específicos, que obviamente tienen que ser coherentes con el diagnóstico anterior, y luego una descripción de la intervención, con las acciones que se van a realizar, los pasos, etcétera, etcétera. Y eso Esto, se disculpe, va, profe, ¿sí? tiene que ver con una propuesta como para realizar después. No, No se sé va si me explico. trabajando desde el inicio y se va trabajando en Ah, simultáneo con las acciones que a usted le han definido, ¿ya? ya, perfecto. Entonces, mientras usted esté, por ejemplo, trabajando, asesorando a la gente en confección de currículum, usted en Ujú. paralelo se tiene que dar tiempo para estar pensando este proyecto y luego, en breve, en unas 4 semanas más, empezar a materializar ese proyecto. Va a ser los dos trabajos en paralelo.
Entonces, Ya. esas 32 horas de las que usted me habla semanalmente, tiene que caberle todo esto, Ujú. ¿ya? Ya. Y tenemos este cuadrito donde está el resultado esperado o meta y vamos a agregar indicadores y verificadores. Es decir, cómo yo voy a saber que logré ese resultado, esa meta, qué es lo que yo espero, Claro. ¿ya? Y los verificadores que voy a usar, porque esto hay que medirlo, no puede quedar en el aire, y con los verificadores vamos a saber en el fondo en qué medida se logró ese resultado o meta. ¿Ya? Ya. Entonces aquí hay que ponerle harta cabeza, porque en el fondo no es llegar y plantear una idea, quiero hacer tal cosa, si no tengo elementos para medirlo. Porque la medición Ya. final es la que me va a dar evidencia de si esto funcionó o no funcionó y en qué medida funcionó y qué Ujú. aspecto no se consiguió si es que eso ocurriera, ¿ya? Porque puede ocurrir, aunque la idea obviamente es que planteemos un proyecto que sea viable y que por lo tanto los indicadores, los resultados de los verificadores arrojen a positivo, ¿ya? Ya. En función de eso se presenta entonces la carta Gantt que va detallada por semana, ¿ya? Con las principales actividades semanales, que le va a servir también a tanto a usted como a la organización para ordenarse, ¿sí? Ya. Ojo que hasta aquí es el informe 1, Ya. ¿ya? Por lo Está la tanto, carta. las 4 primeras semanas son de trabajo intensivo para llegar a esto. Y Ujú. luego, desde esa semana en adelante, viene la ejecución para posteriormente hacer una evaluación, ¿ya? Y cuando todo eso se termine, entonces vamos a poder evaluar el impacto de las intervenciones y evaluar qué del proyecto planteado se pudo materializar, las debilidades, los principales logros, los resultados no esperados y que también puedan haber emergido, etc. ¿Ya? Ya. Entonces fíjese, porque hasta el punto 3, yo se lo voy a poner en todo caso en el sílabus, hasta el punto 3 es el avance 1. La primera Sumándolo en entrega. paralelo, usted está ejecutando todas las otras acciones de la práctica profesional en las que lo van a involucrar, las reuniones de trabajo, etc. Y después nos centramos básicamente en evaluación con resultado esperado, metodología que se utilizó, los resultados obtenidos a nivel cuantitativo y cualitativo y un análisis crítico y observaciones, objetivo por objetivo. Después se hacen las conclusiones y sugerencias y propusieron este plan de mejora si es que le parecía pertinente. Si no, a mí no me complica que no se incluya el plan de mejora. Pero sí, hay elementos que van a surgir, como por ejemplo nuevas líneas de acción o continuidad de acciones ya realizadas. Es decir, usted termina la práctica planteando que según su criterio y según la experiencia, luego la siguiente persona que venga podría trabajar en tal aspecto. Este sería Claro, un en el área fondo como, que se abre para trabajar. claro, como las futuras líneas de investigación. Exacto. ¿Ya? Y después Ya. viene la reflexión crítica, que la vamos a ver en su momento probablemente, y que aquí hay una sugerencia para guiar esa reflexión que tiene que ver con las distintas dimensiones del hacer, del saber, del convivir, y en el fondo tiene Ya. que ver con eh, el crecimiento que logra como profesional. O sea, de qué me di Ya. cuenta, con qué me encontré, qué aprendí de mí mismo, qué aprendí de la relación con el otro, qué cosas cambiaron o se mantuvieron en mí a partir del trabajo realizado. Una reflexión lo más profunda posible Ujú. en el sentido de, digamos, no es una simple apreciación de, fue una experiencia muy bonita, ¿ya? Que Claro, obviamente no es lo que me imagino que usted va a hacer, sí. ¿ya? Y después la Claro. referencia bibliográfica y los anexos. De Ya. todo esto se va dejando evidencia, ¿ya? Entonces, esta pauta yo se la voy a subir también al aula virtual para que usted la revise y se Ujú. centra, obviamente, hasta el punto 3 para que vea todo lo que va a incluir el informe 1. Ya. Y el Entonces, informe 2 sería del punto 4 hacia abajo. del punto 4 hacia abajo y luego el informe 3 es ya el final, donde está Al final.
todo lo que probablemente hay que ir subsanando entre informe e informe, por lo tanto usted no vota ningún informe, porque Ujú. justamente nos basamos en el informe anterior para ver las diferencias, ¿ya? Entonces, Ya. la idea, que creo que se los alcanza a decir en la práctica anterior, la idea Ujú. es que aquellas cosas que hay que ir subsanando se van subsanando en su momento y se tiene que notar una evolución entre el informe 1 y el informe 3. ¿Ya? Ujú. Prácticamente podríamos decir que el informe 3, según mi criterio, es publicable. ¿Ya? Claro. Porque tiene rigor científico, porque tiene peso metodológico, porque está documentado desde la disciplina, porque no está hecho al azar, porque hay verificadores que se pueden verificar, valga la redundancia, y entonces Ya. eso hace que pasemos de un informe inicial con algunos errores probablemente o con algunas falencias, cosas que faltan, y terminamos con un informe robusto que da una clara comprensión de lo que fue este proceso de práctica y sus aprendizajes. ¿Ya? Ya. Ujú. Ese es el informe de práctica, ¿ya? La pauta para hacerlo. Esto, ¿Me sigue profe, entendiendo? serían 3 notas, pero al final sería una. Son 3 notas. Ahora vamos a Ah, eso. son 3. Ya. Espere, espere. Vamos a cerrar la pauta del informe. Me falta la rúbrica y después el sílabus. Y en la rúbrica usted se va a encontrar con las notas y en el sílabus también. ¿Ya? Entonces vamos a la rúbrica del supervisor Y académico. bueno, y las instancias de supervisión de proyectos son estas, ¿no? Son este Exacto. momento. Estas son. Ya. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que estas instancias también llevan evaluación. Ujú. Si lo miramos gruesamente, es la copia feliz del informe de valoración del supervisor de terreno. ¿Ya? O sea, en el fondo, ese informe es una síntesis de este. ¿Ya? Para que estemos evaluando cosas más o menos similares. Entonces Ya. tenemos, voy a cerrar esto. Tenemos lo mismo. Ponderación desde insuficiente, regular, suficiente, bueno, muy bueno, sobresaliente, excelente, leído de derecha a izquierda. Y luego tenemos las mismas áreas, si usted se fija. Tenemos aspectos metodológicos del proceso de práctica, pero está un poquito más trabajado, es más amplio. Ya. Entonces, ¿qué se va a evaluar acá? Usted, por supuesto, que va a tener acceso a esta rúbrica, por lo tanto, usted sabe lo que se le va a evaluar. Ya. Se va a evaluar la selección de técnicas e instrumentos, la pertinencia, la aplicación que haga de esos instrumentos, la planificación y gestión en general que usted lleva, la validez, y ahí está el tema de usar la triangulación para sacar conclusiones eh, que nos sirvan, digamos, que representen la realidad, y Ujú. evaluación. ¿Ya? ¿De qué manera usted revisa críticamente lo que hace? Aunque aquí todavía no estemos evaluando resultados, sí es importante que esto se repite durante los tres informes o durante los 3 momentos. ¿Ya? Esto se evalúa continuamente y va a representar un 25%. ¿Ya? Si usted que preguntaba por las notas, ahí tenemos un Claro. 25% de la nota final. Y eso fecha de entrega sería como. Yo se las voy a dar. Ah, ya. Eso lo vamos a ver en el sílabus. Después del proyecto de práctica, que también pondera un 25%, se va a evaluar los objetivos, obviamente que sean coherentes, relevantes, Ujú. acciones propuestas, la planificación y la evaluación que haga del proyecto de práctica. Si usted se fija, se repite la palabra Sí, evaluación, pero aquí estábamos evaluando en otro momento y aquí estamos evaluando ya claro. el proyecto de práctica. ¿Ya? Ahí Sí. ya llevamos un 50% de la rúbrica. Después, Ya. en actitud, se va a evaluar capacidad de reflexión, capacidad de autocrítica, autonomía, adaptabilidad, innovación. Todo eso Ya. va a ponderar un 20% de la rúbrica. Ujú. Después, en términos de habilidades, se va a evaluar trabajo colaborativo, trabajo en equipo, su capacidad de observación sensible de estos grupos, de esta institución, de las situaciones que se presentan, vínculo relacional que establece con las personas y la comunicación y expresión incluso a nivel escrito. ¿Ya? Todo eso va a ponderar un Ya. 20%. Con eso ya llevaríamos un
70. Profe, pero eso ¿Mm? me queda la duda, esa arista, digamos, no la ve más mi supervisora. Pero por eso que tomamos por eso que tomamos Lo que pasa es que estoy un poquito enredado. Este proyecto me lo va a revisar usted, ¿cierto? sí, Ya. Y mi supervisora en terreno, ¿de qué va a dar cuenta ella finalmente? Ah, ella va del a dar cuenta, anterior. al igual que yo, de todo el proceso. La única diferencia es que ella va a estar en terreno y yo voy a estar en términos académicos, pero acuérdese que la valoración de ella, si bien no lleva nota, es un input más para esto. ¿Ya? Ah, por Yo me supuesto, ya. baso Entiendo. en parte para mi evaluación, yo me baso en la valoración de la colega, Ah, ¿ya? ya, Porque ya, vamos a ya, estar perfecto. evaluando simultáneamente lo mismo. ¿Ya? Claro. La única Ya, ahora lo diferencia es entiendo. que ella lo va a estar viendo entre comillas en el día a día y yo lo voy a estar viendo en la sesión de evaluación, en la sesión de supervisión, ¿ya? Pero en el Claro. fondo vamos a estar apuntando a lo mismo. Entonces, producto de lo que usted me vaya relatando, me vaya documentando, yo Ujú. extraigo conclusiones respecto, por ejemplo, al vínculo relacional que usted establece con la gente. Ya, Ya, si usted históricamente a las sesiones llega con problemas y que resulta que se pensó en una discusión, que pasó esto, que pasó lo otro, eso habla entonces de un vínculo relacional un poco complejo, conflictivo, ¿ya? claro. Si no es Ujú. así, el vínculo relacional va a estar evaluado a un buen nivel, ¿ya? Entonces, Ya, vamos a estar siempre evaluando conjuntamente, ¿ya? ya, Incluyendo perfecto. su desempeño en la supervisión. Claro. Después, para los conocimientos disciplinares, el 10% y se va a evaluar transferencia de conocimientos disciplinares y acciones de mejora en caso de que esos conocimientos no sean suficientes a la fecha, ¿ya? Ya. Y aquí está el último, que es aprendizaje continuo, que es este carácter curioso que esperamos en los alumnos en práctica, como todo psicólogo en realidad, la curiosidad por saber, por buscar, por conocer, por ampliar, que es una actitud que en el fondo nos caracteriza como disciplina de todas maneras, ¿ya? Eso Claro. lleva un 10%. Ya. Esta es la rúbrica con la que yo lo voy a evaluar en 3 momentos, Ujú. ¿ya? Independientemente de que estemos en el momento del diagnóstico o en el momento de la ejecución o en el momento de la evaluación, ¿ya? Ya. Supone que la rúbrica es transversal a todo e incluye no solamente, como le digo, el proyecto en sí, sino que incluye actitudes, habilidades, desempeño y la evolución que va teniendo el alumno, ¿ya? Entonces, Ya. esa Ujú. va a estar en el aula virtual y usted va a tener un conocimiento de lo que se le va a estar evaluando. Ya. Y Perfecto. finalmente, Me quedó todo claro. Ujú. nos vamos a el sílabus. Ya. Y entonces, yo tengo un sílabus bien colorinche porque yo marqué todo lo que se me Ujú. ocurrió que podía ser relevante, ¿ya? Ya. Entonces tenemos al comienzo la descripción de la asignatura con todos los elementos formales. Ujú. Después la contribución al perfil de egreso, que parte con un tema más bien personal, ético, del punto de vista actitudinal. Se Mm. espera una actitud íntegra, ética, innovadora, socialmente responsable y que establezca vínculos relacionales respetuosos con los individuos y los colectivos. Entonces, esto es Mm. un tema más bien personal, actitudinal, ¿ya? Claro. Y después vamos directamente a los 3 grandes momentos del proyecto. Ya. Diagnosticar y conceptualizar necesidades psicológicas, desarrollar y ejecutar intervenciones psicológicas basadas en esa detección de necesidad y luego Ujú. evaluar críticamente la intervención psicológica realizada, ¿ya? Entonces se incorporó aquí el elemento actitudinal que es muy relevante. Porque no saca nada con hacer un buen proyecto si en el fondo en términos actitudinales, en aspectos éticos, en innovación, está el debe, ¿ya? Claro. Después vienen los resultados de aprendizaje que en el fondo van a repetir lo mismo, solo que Mm. en términos de resultados. Entonces, en primer momento está todo lo actitudinal, valórico, profesional, donde el tema de la integridad, de la actitud ética es muy relevante.
Ujú. Vínculo relacional, adaptabilidad, esta cosa de estar siempre en desarrollo, siempre reflexionando, siempre con actitud crítica y la inserción adecuada en la institución. ¿Ya? Claro. Esa es toda la parte que es más bien lo actitudinal. Ujú. Después aparece todo lo que tiene que ver con diagnóstico de necesidades, selección con rigurosidad metodológica de las estrategias pertinentes y con construcción adecuada del diagnóstico de necesidad. ¿Ya? Después, en un tercer momento, tiene que ver con todo el tema del diseño de la intervención, que sea relevante, co-construido y que atienda esas necesidades previamente identificadas. Y finalmente está el tema de las estrategias ya para la evaluación de esa intervención, ¿ya? Con todo lo que implica. Entonces, todo este listado de la izquierda, en el fondo hay que leérselo, porque eso es lo que tiene que traducirse cuando uno lee el informe. O El los informe, claro. Las estrategias que tienen que ver con un proceso de proyecto y de inserción en un contexto situado, en una realidad profesional tal como la que trabajamos en el día a día, y donde probablemente se insertan equipos de trabajo, donde también es importante que esas actitudes las traslade a la instancia de la supervisión, ¿ya? Pensando que todos participan en teoría en la instancia de supervisión, todos están durante toda la supervisión presentes y hay aportes comunes entre todos. ¿Ya? Después viene el tema de las evaluaciones. Si tuviéramos que resumir, acuérdese que la rúbrica tiene sus propios criterios, 25, 25, 10, etc. ¿Ya? Eso es la rúbrica. Pero ahora, la primera instancia de evaluación va a ponderar de toda la nota del ramo, va a ponderar un 25%. La segunda va a ponderar un 35% y la tercera va a ponderar un 40%, que coincide en las fechas con los informes de avance, ¿ya? Pero no se agota en el informe. Entonces, para la primera evaluación, que va a ser la semana 5 de la planificación ABP, ahí lo que hay que hacer es entregar un informe 1, que en el fondo es el avance 1, acá está malo, está hasta el punto 3 de la pauta. ¿Sí? Con el diagnóstico y proyecto de práctica, que era lo que vimos hace un rato. ¿Ya? Se va a incluir en esta evaluación también cualquier otro encargo escrito que yo le haya hecho o que se haya desprendido de las necesidades de su práctica. Informes solicitados por el supervisor académico, presentaciones orales eventuales que se puedan hacer, desempeño en las supervisiones y feedback del supervisor en terreno. ¿Te fijas? Entonces, lo que el supervisor de terreno nos va comentando está también incluido en este momento. ¿Con qué se va a evaluar? Con la rúbrica que le mostré, la rúbrica del supervisor académico, ¿ya? Que es la larga. Pero incluye todo. Después, el segundo momento va a ser más o menos la semana 11 de la planificación. Va a ponderar un 35%, el instrumento vuelve a hacer la rúbrica, donde se evalúan todos los ítems, independiente del momento de la intervención. Cuentan las mismas cosas, los encargos escritos, presentaciones orales, desempeño en supervisiones, feedback del supervisor en terreno, que a esas alturas ya nos va a haber entregado una valoración en el momento intermedio de la práctica. ¿Ya? La primera vez que el supervisor nos va a haber entregado algo por escrito va a ser más o menos, no podría haber pereza. Para antes de la semana 11. Sí, porque la otra es para la siguiente. ¿Ya? Entonces esa fecha yo se las tengo que dar a los supervisores en su momento y le mandaré un correíto recordatorio para que nos pueda hacer llegar la pauta con la evaluación. ¿Ya? Sí, bueno, yo todo esto le comenté a Ingrid que justo hoy día tenía ya supervisión con usted, así que sigue comunicar dentro de estos días. Ya, para no... sí, perfecto. A nosotros nos dieron la indicación que a partir de hoy día nos comunicaremos con los supervisores de terreno. ¿Ya? Perfecto. Así es que estamos bien.
Y la tercera evaluación, que pondera el 40%, ya coincide con la última semana de la planificación y es cuando se entrega en el fondo el informe completo, ya con todos los arreglos que se puedan haber sugerido y se evalúa mediante rúbrica, la misma rúbrica de siempre, y se incluyen todos los elementos que se han pedido durante la práctica, incluyendo el feedback del supervisor de terreno que va a mandar la segunda encuesta de valoración. ¿Ya? Con eso hacemos el 100% de la nota. Perfecto. Reglas del curso, asistencia al 100% de las sesiones, participación activa con reflexión crítica. Si hay problemas de conectividad, comunicarse vía correo electrónico o cualquier otro medio conmigo para ver alternativas de solución. Y ahora ya tenemos más. No he presentado ninguna en todo el semestre, así que... Fantástico. Y a esta altura ya sabemos más o menos cómo funcionan los sistemas, entonces Claro. hay que encontrar la forma de comunicarse y no estar ajeno a la supervisión. En caso de una ausencia o no entrega de alguna evaluación, lo que tiene que hacer, si es por fuerza mayor y se ausenta, entonces deberá comunicar las razones al supervisor, en este caso a mí, a más tardar 2 días hábiles después de la fecha de la referida evaluación. Ya supongamos que usted no pudo estar en la presentación 1, ¿ya? Porque se hace una presentación ese día, que es parte de la evaluación, ¿ya? Para el avance 1, una presentación. Para el avance 2, una presentación. Para el informe 3, una presentación, ¿ya? Y eso también es parte de la evaluación. Y en el fondo tiene que ver con cómo usted presenta la información, cómo la seleccionó, si fue lo más atingente, si fue lo medular, y cómo usted se desenvuelve frente al tema, que a esa altura va a ser el que más conoce sobre el tema, por lo tanto, se espera que dé que haga una comunicación sustantiva, que deje clarito los puntos más relevantes de la gestión realizada. Examen no existe, por lo tanto la nota final tiene que ver con las 3 notas parciales, 25, 35, 40, el reglamento práctica profesional que hay que manejarlo, y eso sería. Y después vienen las semanas. Y aquí es donde digo yo que está todo pintado de colores, porque yo traté de ordenarles lo más relevante, ¿ya? Entonces tenemos, como siempre, el mismo formato. La semana, la fecha, el contenido clave, las actividades prácticas y evaluativas, los resultados de aprendizaje, no, los recursos, sí, no podían ser resultados. Los recursos de aprendizaje y el tiempo de trabajo autónomo. Entonces, vamos semana a semana. Y esto es lo que tendríamos que tener ojo si es que su práctica termina una semana antes. Esta semana estamos en plena inserción en el contexto de práctica, por lo tanto, ¿qué se requiere aquí? Bueno, en lo formal yo le estoy presentando los documentos, pero pensando, y usted está planteando sus dudas, pero pensando en el trabajo por realizar para la semana. Usted lo que tiene que hacer es revisar la documentación que le den, no solo la que le pongo yo en el aula virtual, sino documentación de la institución, y ya estar empezando a hacer entrevistas a informantes claves para conocer la institución y sus necesidades, ¿ya? Para poder caracterizarla y en función de eso identificar las necesidades del contexto de práctica. En este caso podría ser como la entrevista que tengo con Ingrid mañana. Por supuesto, esa es la primera. Eso es la... ¿Ya? Pero además hay fuentes vivas y secundarias, por lo tanto, toda la documentación, por ejemplo, el manual que a usted le pasaron, eso cuenta, ¿ya? Esa va a ser una fuente relevante de conocimiento de la organización, ¿ya? Y todos los documentos que a usted le puedan allegar, que tengan que ver con descripción, misión, visión, cuándo se creó, cómo están trabajando, cuál es la orientación que tiene, aquella documentación a la que usted tenga acceso es parte de este proceso de indagación. ¿Ya? Bueno, en tu caso yo soy bien ordenado, igual tengo una carpeta, así que ya tengo descargado y de hecho tiene que tener, ojo, van a llevar un reporte de actividades semanales. A mí no me ha llegado el formato, no sé si a ustedes se lo hicieron llegar. No, creo que no.
Ya, No, entonces de momento usted en su carpeta vaya organizando todo con fecha, ¿ya? ya, Porque al final el registro de evidencia y práctica que se va generando día a día, semana a semana, se presenta ujú, al final de la asignatura, ¿ya? Y de ahí se ya, toman muchos elementos para hacer las 3 presentaciones, el avance 1, el avance mm, 2 y el informe, ¿ya? claro, Entonces tenemos más o menos una semana para entender la organización, caracterizarla y llegar más o menos a identificar las necesidades, ¿ya? ya, Luego entramos de lleno al diagnóstico y en el diagnóstico, si nos fijamos por este calendario, tenemos una semana que es el próximo lunes, después la del lunes subsiguiente 24, vamos a estar en ujú, diagnóstico y después nos vamos a pasar a las intervenciones, ¿ya? Por lo tanto, claro, cuente usted con 2 semanas efectivas para el análisis diagnóstico propiamente tal. ¿Qué se ya, hace para el diagnóstico propiamente tal? Se revisan y seleccionan métodos y técnicas utilizadas para la detección de necesidades psicológicas en trabajos de investigación, ¿ya? Es decir, en la psicología, ¿qué elementos tenemos para hacer una detección de necesidades? ¿Ya? Ahí usted va a sus ya, cursos de psicología de quali, de quanti, va todo claro, lo que tenga que ver con de dónde obtenemos información de las personas, grupos y organizaciones. claro, Importante porque eso hay que plantearlo como revisión bibliográfica y fundamentarla, ¿ya? Si ya, decimos que vamos a usar una encuesta, ¿qué es una encuesta? ¿Quién dice que eso es una encuesta? ¿Cuáles son las claro, características de una encuesta? ¿Y por qué es pertinente utilizar una encuesta? ¿Ya? ya, Ese fundamento va por escrito dentro del trabajo, ujú, ¿ya? No es que yo lo doy por obvio, no es que yo digo, pero yo sepa qué son las encuestas. No, hay que claro, fundamentarlo hay que teóricamente, fundamentar, ¿ya? En claro, función de todas esas técnicas, métodos que usted va a buscar, viene la ujú, selección. ¿Por qué voy a optar por estas 3? Voy a usar esto, esto y esto. Y ahí vamos a tener la triangulación. ¿Por qué voy a usar cada una de las 3? ¿Ya? En paralelo, usted está entrevistando probablemente fuentes vivas, que son las personas de la organización, y bueno, tendremos todo el tema de los reportes, documentos a los que usted tenga acceso. ¿Ya? ya, En ujú, paralelo, usted va escribiendo su reporte de las actividades, va planteando sus dudas, las vamos resolviendo, pero esto es constante y siempre el registro semanal de actividades con fecha, con hora, con el mayor detalle posible para que usted después lo pueda usar, y el registro de ya. evidencia. Pero ¿Ya? esos son cosas que no van dentro del proyecto, sino que son como implícitos, ¿Qué cosa? o es para, o sea, en el fondo esos registros de actividad semanal es como una guía para mí para ir haciendo el proyecto, o también El- tiene que ir el reporte dentro del proyecto. no, va a ir probablemente en un anexo Ah, ya, y es la base sobre la cual usted me va a hablar durante la siguiente supervisión. ya. Entonces usted con su reporte de actividad en la mano va a decir, y entonces las actividades que yo hice esta semana fueron esta y Ah, esta. lo entiendo, ya, ya, sí, ¿Ya? En el fondo es una contabilidad de lo que usted está haciendo, ya. ¿ya? Que de alguna manera tiene que ver con estas 8 horas que va a tener ocupadas en función de la práctica. No Ujú, es solo del proyecto, también incluye en ese reporte de actividad semanal todas las otras tareas asignadas. mm, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me entrevisté con tal persona, tuvimos reunión de equipo, el día tanto, el tema fue tal. Todo eso tiene que claro, tenerlo en su reporte de actividad semanal. Y le va ya, a servir al final para llevar la contabilidad de todo lo que hizo. ujú, ¿Ya? Y ya, el registro de evidencia de práctica son todos los elementos que usted vaya juntando. Por ejemplo, leyó un paper, el paper lo tiene. mm, Ya lo tiene en su carpetita, lo tiene archivado. Qué claro, sé yo, le revisó unos PPT o revisó una investigación, eso también lo pone, no necesita ponerlo completo, pero por último pone el claro, link en su registro de evidencia de práctica. el link, ya, Cosas que va haciendo, por ejemplo, si hace una charla y prepara una presentación, eso también va como registro.
Ya. ¿ya? Porque después, en el fondo, es como tener una especie de carpetita, tal como la suya, donde si la hojeáramos, ahí me quedaría Ujú. claro el registro físico de todo lo que hizo. Ah, esta fue Ya. la PPT que usó, si hizo una encuesta, esta es la encuesta que utilizó, se puede ver físicamente, ¿ya? Ya. Ujú. Entonces, fíjese que nos pasamos de la inserción, que es la semana 1, y la semana 2 y 3 dedicadas al diagnóstico. Como aquí Claro. ya revisó las técnicas y métodos y los seleccionó, ahora ya en la semana 3 estamos aplicando. Ujú. ¿Ya? Entonces más o menos tiene una semana para generar el diagnóstico de necesidades. ¿Ya? Ujú. Y ese diagnóstico de necesidades se tiene que presentar esquemáticamente, es decir, como una especie de resumen. ¿Ya? Se utilizó Ya. tal y tal técnica, se entrevistó a tales y tales personas, se encuestó a tales y tales personas, se usó tal otra fuente, y en función de eso el esquema es este. Aparecen, Ya. estas son las primeras necesidades. ¿Ya? Que Ujú. genere que se generen por cierto consenso, digamos, que sea Claro. la jefa de la unidad, que sea un sentimiento compartido por el resto del equipo de trabajo, o que recoge la necesidad del usuario, básicamente. Ahí hay que ver lo que sea más coherente, ¿ya? Pero ya Ya. a estas alturas necesitamos tener esa esquemita a la Ujú. semana 3, ¿ya? Ese es el resultado en el fondo que usted tiene que mostrar en la semana 4. Entonces Ya. ya ahí Son hartas prácticamente, cosas, pero ahí, o sea, guiándome por esto, no sé, no debería ser complejo, ¿no? no, la cosa es tener un orden y tener clara la Claro. fecha, ¿ya? No se puede Claro. tomar 2 semanas para revisar instrumentos, tiene Ah, que no, hacerlo claro. rápido, ¿ya? Y lo que es más fregado, creo yo, es si va a tener que aplicar encuestas, si va a tener que hacer entrevistas, en una semana que le calce todo, Mm. ¿ya? Para contar con esa información y poder mostrarla a la siguiente sesión en la supervisión. ¿Ya? Entonces, Claro. el tema es más que nada de cómo yo tengo acceso a las personas que tengo que entrevistar, cómo yo tengo acceso Mm. a los que tengo que encuestar y antes de eso generar la encuesta pertinente. ¿Ya? Entonces, son Ya. tiempos como medios acotados. Mm. ¿Por qué? Porque ya en la sesión 4 se presenta ese diagnóstico de la organización propiamente tal, con un perfil de los destinatarios a los que estaría enfocada la intervención. Ujú. Ya a esas alturas dejamos de pensar en la detección de necesidad y estamos viendo diseños ya de intervención en psicología para generar la propuesta de intervención. Entonces, con todo Claro. lo anterior, a estas alturas ya estamos pensando y entonces, en función de las necesidades detectadas, esto es lo que yo voy a hacer como parte de mi proyecto, en paralelo con las otras actividades que le están asignando a la práctica. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, va siempre en paralelo. Actividades de la práctica asignadas por ellos, proyecto que usted está implementando y que surge de este diagnóstico de necesidades y que tiene que encontrar un espacio durante esas 8 horas diarias de práctica para poder ser implementado. ¿Ya? Sí, bueno, igual creo que lo voy a tener porque, por lo que se Sí, me dio a entender, si bien son 8 horas de trabajo, también ellos dan espacio justamente para esto, porque el Richard también me comentó lo mismo, el que hizo la práctica, digamos, que él iba elaborando su proyecto en las mismas horas de trabajo, porque él tiene un hijo y todo, entonces, por un tema de que no exceda la cantidad de horas que uno está al día frente al computador, digamos, ujú. aprovechaba las instancias de trabajo para hacer esto mismo. Claro, excelente. Si en Sí, esas 8 horas le tiene que caber todo. sí. ¿Ya? Así se ha hecho en todos los proyectos, incluso cuando han ido presencialmente, con lo que implica también presencialmente desplazarse y volver. Mm, ¿Mm? sí. Así es que A debería, todo, a ¿sí? todo esto, profe, ahora que tocó ese tema, esta práctica, bueno, la profe Luz María Egeria nos comentó de que, claro, va a ser siempre online, pero que quizás cabía la posibilidad que en algún momento nosotros fuéramos a la institución. Eso está tenido también a lo mismo, ¿no? Al tema de si se abre la cuarentena en Viña del Mar. Supongo que Sí. En se primer lugar aplica eso, eso, ¿no? porque yo entiendo que de momento es sin presencialidad. Entiendo que es todo Claro, remoto. Ya, sí. perfecto.
que pasa es que hay algunas prácticas donde están haciendo, por ejemplo, turnos éticos. Y a esos turnos Ah, éticos está la posibilidad de que efectivamente fueran los alumnos, pero cumpliendo los protocolos, ya los protocolos claro. sanitarios y los protocolos de la institución, pensando en Lo la que pasa es que a nosotros incluso se nos dijo así como que fuéramos a una entrevista, ojalá presencial, pero de ahí ellos mismos dijeron no, que porque como yo estoy en Quilpué y ellos son de Valparaíso, por un tema de desplazamiento y todo, lo encontraron como poco factible. Entonces, De ahí hecho, ellos decidieron, necesitaba un permiso sí, y pues, por las horas respectivas, entonces, claro. es, es Ahora, bastante complejo. si después efectivamente la cuarentena se baja y se dan las condiciones con todo lo que conlleva, se hará. Pero yo entiendo Claro. que para las prácticas del primer semestre no necesariamente hubo presencialidad, Mm, ¿ya? Así que, claro, claro, eso se va a ir viendo, pero hay que cumplir los protocolos. Si no estamos autorizados sanitariamente, nada que hacer. ¿Ya? claro, no sé. Pues, sí. Ya, después de eso entonces, usted va a presentar el diagnóstico de necesidades y se va a poner al tiro a elaborar o sea, como ya va a tener listo el diagnóstico y simplemente lo va a Ujú, presentar el día lunes, usted en paralelo ya va a estar avanzando con la propuesta de intervención, ¿ya? ya, ¿Por qué? Porque aquí yo le marqué con moredito, preparar la ujú, presentación del avance 1, que ya a esa altura va a estar bastante adelantada, porque claro. aquí es la primera evaluación, ¿ya? Ujú, Evaluación inicial del proceso de práctica profesional, el avance 1, ahí, que ya, incluye, acuérdese, hasta el punto 3 de la pauta, o sí, sea, hasta la propuesta de intervención. Otra cosa es que después le podamos hacer mejoras, eso no importa, pero sí a esta ya. altura, ya de manera bien temprana, a la quinta sesión, tenemos claro más o menos lo que usted va a hacer. ¿Ya? Ujú, Y aquí, si usted va a ver que va hasta la carta GAN que habíamos visto, sí. y eso estaba Y en bueno, el... y eso además de entregarlo de manera escrita, también se hace en un PPT. Claro. Bueno, si Se usted elige supone. hacerlo en un PPT ese día, cada uno de ustedes, bueno, supongamos ahora hasta la Liliana, no sé quién más se va a sumar, ¿ya? Porque hay algunos alumnos que le están por asignar la práctica. Quedaban Mm, unos poquitos alumnos, eran como 16, que se tendría que resolver, yo supongo que entre hoy día y mañana. Entonces, más que se nos sume algo, ¿ya? ya, Entonces, ese día vamos a destinar un tiempo para cada uno para que pueda hacer su presentación. Entonces, si ya. usted usa un PPT, presenta con un PPT y lo comparte aquí por la plataforma, ¿ya? Claro. Entonces, el informe se tiene que atener a la pauta del informe y aquí hay también una serie de, yo le marqué en colorcito las cosas que le pueden ayudar a orientarse. Por ejemplo, ahí dice, presentación PPT para el grupo. Esquematiza y expone su proyecto de práctica, incluye resultados esperados, indicadores y medios de verificación, que era lo último. Se Claro. apoya con evidencia en su registro de evidencia, por eso tenemos el registro de evidencia. Entrega informe de avance acorde a especificaciones de pauta. Responde a interrogantes del supervisor académico y compañeros. Recibe retroalimentación. Y una vez que se recibe esa retroalimentación, se despliega lo restante. Optimizar la propuesta de intervención incorporando resultados esperados basados en indicadores cualitativos, cuantitativos de evaluación. Coordinar acciones con los profesionales del área de inserción y con la población destinataria ya para la implementación propiamente tal. Organizar sus Ujú, actividades específicas del área de psicología. ¿Ya? O sea, en el ya, fondo usted sigue. Le hace las mejoras claro. y usted sigue. Pero a esas alturas Ya. ya hay que tener claro, ya hay que haber gestionado, estar listo para la fase de intervención. Porque Ujú, entramos de frentón, espere, voy a volver un poco. Claro, entramos de frentón, antes estábamos acá. Antes estábamos en desarrollo de intervenciones psicológicas. Estábamos planificando, craneando la intervención, claro. a la vez que estábamos entregando el diagnóstico. Pero ya después del Ujú, día de la presentación, que es la sesión 5, nos vamos a pasar a la ejecución propiamente tal, acá. claro. Y entonces, ¿cuántas semanas tenemos para la ejecución? Fíjese, la semana del 14 de septiembre, que no hay detención de Fiestas patrias. actividades. En teoría, fiestas patrias el viernes, sábado, domingo, ¿ya? Pero Ah, ya, ya. en lo que a nosotros respecta, tenemos supervisión, ¿ya? Claro. Y entiendo que en su organización, bueno, usted se asumirá lo que hagan en su organización, pero entiendo que Sí.
irán a parar el 17, una cosa así, ¿ya? Me imagino, claro. Entonces tenemos la semana del 14, la semana del 21 y tenemos Ya. la semana del 28 de septiembre. Ujú. Y en teoría, porque eso vamos a ver si cambia, tenemos todavía la semana del 5 de octubre. Voy a volver a subir. ¿Y en qué vamos a estar? Vamos a estar en desarrollar y presentar una esquematización de las sesiones de trabajo. Eso es lo que se hace al comienzo. ¿Ya? Y entonces voy a Ya, hacer tal intervención y se va a dividir en tantas partes y para eso voy a ocupar tantos días. ¿Ya? ya, Y luego ya estar trabajando. Y en función de lo que ha estado trabajando con la gente, usted va presentando un esquema de lo que ha hecho en la claro. supervisión. ¿Ya? Entonces usted tiene que tener siempre reportes de sesiones de trabajo que ya a esas alturas van a estar iniciadas con los beneficiarios y evidencia de lo que hizo. Ya. ¿Ya? Eso, Supongo. esas evidencias que ellos me entregan, se las pido yo, ¿cierto? O sea, son... Por ejemplo, si usted hace una encuesta, muestra los resultados de la encuesta. No necesariamente Ya, la hojita de la encuesta, que esa va en su carpeta de evidencia, pero sí, ujú. por ejemplo, un cuadro estadístico con los resultados. Ya, pero por ejemplo, como yo sé que acá se va a trabajar más que nada como con estos aprestos, o por ejemplo una charla, Ujú. ¿cómo doy cuenta de una charla? Lo que hice yo en un Word, por ejemplo, ¿eso podría ser? Sí, pero Ejemplo. básicamente no necesita estarme presentando a mí, Lo que valga dije la en la redundancia. charla, ¿Cómo? lo que dije en la charla en el fondo. No, no necesita hacer eso. No Ah, ya, necesita ya, hacer eso. ya. El único Me momento interesa tener como bien claro estos puntos para saber. El único momento en el que ustedes hacen presentación con PPT obligado ¿Mm? es en los 3 momentos de la evaluación. Ah, Avance cierto, 1, sí, avance sí. 2, avance 3. Para el Ya. resto, todo es verbal. Usted cuenta lo que hizo. Ahora, Mm, a esas alturas ya va a tener, por ejemplo, alguna sesión iniciada con beneficiarios, pero la encuesta puede ir después, pues pueden ir al final. Y entonces usted puede decir claro, y le quiero aplicar esta encuesta que tiene 5 ítems y que va a estar, no sé, por formato Likert, supongamos. ¿Ya? ya. Entonces Ujú, usted simplemente cuenta, y ahí lo más probable es que digamos, pero ¿no le parece que debería incluir esto? ¿Y por qué no incluye esto otro? ¿Por qué mm, no cambia ese ítem? Así, pero no ya. necesita hacer una presentación formal de eso. No, no, no. Es Ah, todo ya, vía, perfecto. ahora, todo verbal. Solo hay tres Ya, grandes presentaciones, ¿ya? ya. Como a estas alturas usted va a tener evidencia de las sesiones de trabajo, en el fondo se hizo la primera sesión, duró tanto, fueron tantas personas y se logró tal cosa, todo eso usted lo va acumulando, Ya. todo lo va verbalizando en cada una de las sesiones, en la del 14, en la del 21, en la del 28. Y va generando su propio reporte porque después acuérdese que eso lo vamos a usar probablemente se va a usar para los verificadores. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. Todo eso va a estar ocurriendo también el 5 de octubre o la semana del 5 de octubre y aquí venimos a nuestro feriado. Nosotros tenemos un Mm, feriado el 12 de octubre que es lunes y ese no se recupera en términos de supervisión académica. ¿Ya? claro. Pero esa semana, usted a partir del martes tiene trabajo normal en su organización. Por lo tanto, Sí, usted sigue haciendo exactamente lo mismo. sí. ¿Por qué? Porque a la vuelta va a quedar una semana de ejecución de la intervención Ujú, y en la semana del 26 estaba planificado la segunda evaluación. ¿Ya? Entonces ya, usted aquí está preparando su avance 2 con su presentación PowerPoint, si es que usa PowerPoint, para presentarlo en teoría el 26 de octubre. ya. ¿Ya? ¿Qué otro, ¿Qué se, como dice usted, si es ¿sí? que usa PowerPoint, qué otro medio se puede ocupar para hacer Lo que una usted quiera, presentación? lo que usted quiera, una presentación Prezi, lo que quiera. ¿Cuál es la presi? El Prezi yo no lo uso, pero es bien dinámico porque van apareciendo, es Prezi con Z, van apareciendo imágenes, se van achicando, se van Ah, no, no lo desprendiendo, maneja. o cualquier estrategia Ya, que quiera usar. Ya ya. cualquier herramienta metodológica, me estuvieron contando de no sé si sirven para esto, las voy a revisar, pero unas colegas, pero de otra carrera, de Ujú, psicopedagogía, me contaban las presentaciones que usaban con sus niños.
Usaban Canva y Ah, usaban, sí, sí lo pero conozco. no sé si sirve para adultos. Yo las Claro. voy a revisar apenas tenga tiempo. Cosas de Bueno, ese igual yo tipo. en el que más me manejo en todo caso es en PowerPoint, así que es lo Sí, más probable que lo termine haciendo ahí. Ya, perfecto. ¿Ya? ya, Entonces, veamos que esto está sujeto a modificación por el tema de la fecha. ¿Ya? Hasta ya. aquí teníamos entonces la semana del 26, la presentación de la intervención, donde usted describe detalladamente el tipo de actividades específicas realizadas con los beneficiarios, avances, dificultades y soluciones implementadas. Siempre hay que tener como un plan B. O si algo falló Ujú, o surgió un problema, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué remedial ocupé? ¿Ya? claro. Porque eso puede ocurrir. Supongamos, se les cayó el sistema y la reunión era por internet. ¿Qué se hace en ese caso? Se le envía algo al correo y después se contesta. Ahí hay que pensar eso. Sobre todo, perdón, Ya, pensando en problemas de conectividad. ¿Ya? Ese ya. día usted entrega y presenta su informe de avance 2, que incluye Ujú, hasta todo lo que lleva. ya. Después de eso, que llevamos en la semana 11, en teoría, usted se tiene que poner a revisar bibliografía especializada acerca de la evaluación de procesos. ¿Ya? O sea, qué es lo que hay en Mm. el medio, qué es lo oficial que se usa para evaluar. Y en Claro, en función, base a las necesidades propias de lo que esté trabajando, ¿no? por supuesto, del tema que esté trabajando y que sea Claro, válido para la psicología. ¿Ya? ya. Entonces, a partir de eso, se define una estrategia de evaluación. Ujú, Y eso claro, con un proceso. es lo que ya se Mm, empieza a trabajar para después evaluar cómo fue el proceso, qué se logró, con qué limitaciones, con qué obstáculos se encontró. Y en eso nos vamos a detener 2 semanas más o menos ujú, y viene la presentación final que está pauteada para el 16 de noviembre. claro, Entonces, informe final. eso era, claro, porque, no, estoy mal. ¿Por qué le puse preparar el informe final ahí? Porque esto estaba planeado para tener la sesión 16 el 30 de noviembre, Ujú, ya que es día lunes. ya, Y ese día se iba a hacer la evaluación global, que es la evaluación 3, ¿ya? ya. El avance 3. Pero si nosotros nos devolvemos una semana, porque aquí ya esta semana es diciembre, entonces si nosotros nos devolvemos una semana, yo había puesto esta posibilidad, que la evaluación 3 fuera el 23 de noviembre, que es lo que tendríamos que hacer Mm, en su caso, ¿ya? ya. Y habría que calcular si ahí a usted, si con eso estamos cumpliendo la rebaja de la semana que ya tiene adelantada. Ujú. No sé si me explico. Eh, Habría que no entendí, contabilizar si hasta el o sea, 23 del 11, ¿ya? o sea, si hasta esta semana a usted ¿Sí? le cuadran las 32 horas semanales menos una semana. Ah, sí, o sea, respecto al cálculo, yo lo vi, claro, era el 20 de noviembre, que sería la fecha. Con la rebaja. Claro, serían Ya. 32 horas semanales, lo que pasa que, claro, suman, sí, pues, quedaba justo en el viernes 20 de noviembre, la fecha Entonces exacta. lo que podríamos hacer es eso, vaya hasta el 20 de noviembre y el Claro, 23 simplemente se conecta para hacer la presentación final y la terminamos. evaluación, Y ya claro, esa semana no está yendo, ¿ya? ya, perfecto. Entonces, si es así, usted tiene que leer el Ujú. sílabus, retroceder una Claro, semana, ¿no? voy así como un paso más adelante. Sí, Claro, yo no me puedo hacer ese cambio a la Liliana, primero porque no está presente y segundo porque ella no alcanzó a avanzar. ya, Entonces, lo más perfecto. probable es que ella se tenga que guiar por esto. Y Ya. si también lo adelantamos, porque esa era una posibilidad, porque aquí nos pasábamos a diciembre y habían dicho que Ujú. la evaluación se hacía la última semana de noviembre, entonces yo le pregunté a la profesora Luz María, ¿cómo lo hago si me estoy ocupando un lunes, pero el resto de la semana es diciembre? ¿Se puede? Me dijo, tienes la posibilidad de retroceder una, no es problema. Ya,
Entonces también Ah, es ya. posible que la propia Liliana también haga lo mismo, que Ujú. adelantemos toda una semana y hagan solamente la presentación este día y ya hayan terminado su asistencia remota al lugar de trabajo, ¿ya? Ya, Entonces, ¿qué significa perfecto. eso? Que esto lo tenemos que correr para acá. La Claro. única diferencia, eso significa entonces que en vez de tener, que tenemos una semana menos para la Es que como está el elaboración. feriado también, pues, en el Sí, feriado uno puede sacarle provecho ahí, si finalmente todos los días son feriados, así que perfecto, eh, perfecto. Si la yo cosa sé. es que tenemos que ¿Mm? tener súper claro que ¿Mm? tenemos que hacer calzar las tres instancias de presentación, Sí, porque ese día se evalúa, pero no se evalúa solo la presentación, sino el acúmulo de todo lo demás, claro. incluyendo la No, valoración que nos haya hecho llegar la supervisora de terreno, ya, ¿ya? Entonces yo les perfecto. marqué todo esto, si quieren no se los entrego así, y les saco Ujú. los colores, pero a mí me ordena. No, pero A mí me ordena. yo feliz que lo dije con colores, Y el resto se porque así repite leo. cosas como analiza logros, plantea dudas, las resuelve. Eso es para Ah, toda claro. la sesión. Claro, claro. ¿Ya? No, y así también uno ve como lo principal al tiro. Entonces está el color ahí y ayuda. Claro, está con moradito cuando son las presentaciones. Ya, Dijimos que le íbamos a correr una, le vamos a correr sí. para adelante. Ujú. Y está en celeste las actividades medulares. ¿Ya? Y Ya. lo que tiene que tener siempre súper, voy a subir, lo que tiene que tener súper Ujú. en concreto claro es que una semana es para la inserción en el contexto de práctica, que le voy a poner verde acá. Una Sí. semana es para la inserción, es poquito, y ya Ujú. estamos con mentalidad de diagnóstico. Claro. El diagnóstico empieza ya de frentón, no nos podemos atrasar, empieza la segunda semana. Ya. Nos detenemos 2 semanas y ya viene el desarrollo de la intervención. ¿Ya? Entonces Ujú. no tenemos mucho tiempo para hacer el diagnóstico. Claro. Y después del desarrollo de la intervención, que en el fondo es cranearla, pensarla, ya viene la ejecución de la Se intervención. ejecuta. Claro. Y después de la ejecución de la intervención, en algún minuto muy pronto, que esto es lo que probablemente va a cambiar, viene la evaluación de las intervenciones. Ya. Que coincide, si usted se fija, con los resultados de aprendizaje del sílabus, coincide con los objetivos declarados del programa de práctica y coincide con los grandes momentos que hemos separado dentro de la estructura, no la semanal, pero la estructura de acá, este cuadrito. Ah, claro. Este cuadrito, De la en el rubrica. fondo, es lo que manda, Sí. ¿ya? Ya. Son los tres grandes hitos, Ujú. ¿ya? Ahora, profe, bueno, con estas ideas de uno de realizar, ¿cierto? Un, a ver, una propuesta, ¿cierto? Esto tiene que ver obviamente con las necesidades que tenga la empresa, pero por ejemplo, tendría que ser como un cambio sistemático como a alguna forma de cómo ellos trabajan, por ejemplo. Así Como como, proyecto, esto es claro, no sé si me expliqué bien, pero en el fondo lo que uno tiene que hacer con esto es como entregar una idea y un aporte a la institución para que se exacto, implemente. exacto. Ya, No sé si es para que la institución lo implemente, pero por lo menos para que usted lo desarrolle en este tiempo. para que yo lo desarrolle. Sí, Ya, sí. independiente que después lo apliquen o no, más adelante. Ideal, ideal. Claro, idealmente. Pero, pero sí es su propuesta y por eso la detección de necesidades es la clave. Porque en Ya, la detección de necesidades, o sea, que fue lo mismo que hizo Richter, seguramente en su proceso de práctica. Tuvo un sí. acercamiento a la organización, la conoció, conoció de las personas, conoció de los documentos, conoció de los procesos y en función de eso fue generándose un espacio de posible intervención. Entonces Mm, tenemos por un lado las funciones clásicas, que son las que usted le describieron, pero por otro sí, lado hay algún
foco, algún eje en el cual sí se puede intervenir para potenciar el trabajo que está haciendo la organización. Y a eso apunta el proyecto de intervención. Lo que se nos Ya. ha dicho mucho, mucho, mucho es ¿Mm? que la intervención no sea un taller, ¿ya? O sea, equiparar intervención con un taller no tiene sentido, porque el trabajo de un psicólogo, si bien muchas veces incluye los talleres, no se agota en un taller, ¿ya? Mm. Entonces, ahí está el proceso de detección de necesidades, que es en el fondo el que me ilumina de en qué foco hay un elemento de trabajo distinto en el que yo puedo intervenir. ¿Que puede incluir alguna sesión de taller? Sí, pero no se reduce a un taller. Entonces, A un por eso taller. que yo, ese día, yo quería escuchar la presentación de él, para ver más o Mm. menos cuál fue el hilo conductor que siguió su proyecto. ¿Por qué llegó a hacer lo que hizo? ¿De dónde se generó ese espacio? Ese espacio es el que hay que generar. Y generalmente las instituciones, bueno, y todos los grupos humanos tienen múltiples necesidades. Entonces, de Sí. esa múltiple necesidad hay que encontrar justo el espacio para hacer un aporte que se traduzca en algo donde usted pueda revisar bibliografía, establecer una metodología, hacer un trabajo concreto con la organización, el que sea, y poder medir ese trabajo concreto realizado con la organización. Ya. Pero ¿Ya? en este caso, no sé, yo ya estoy pensando ideas, puede ser como unas mejoras a los aprestos laborales o quizás agregar como más categorías, porque como se va a trabajar tanto en eso, Por eh, ejemplo, ese día en la presentación usted podría revisar el webinar de las teleprácticas, porque sí, ese sí, quedó voy a grabado. revisar Entonces ahí también. usted podría revisar, déjeme ver si lo encuentro, porque yo tomé notas de lo que trabajaron las distintas. Deme unos minutitos. Si quiere, vaya al Sí, baño, tome agua, yo voy a ya, buscar. ya, profe. Ya volví, profe. Ya, sí, sí lo veo. Deme un segundo que estoy marcando algunas cosas relevantes. Ya. Ya,
de lo que yo le puedo aportar en este minuto, que no es directamente del área, pero puede servir como idea. Una presentación de la persona que estuvo en grupos prioritarios de la Municipalidad de Viña, creo que eran 2 alumnas. ¿Y qué hicieron ahí? Generaron herramientas audiovisuales e infográficas, ¿ya? Como para el apoyo. Esto era cómo enfrentar la crisis sanitaria, en ese contexto. ¿Cómo enfrentamos la crisis sanitaria? Y entonces hicieron infografías. Y luego lo que hicieron fue un programa de autocuidado para el personal y acompañamiento psicológico, porque no se podía hacer trabajo psicológico en mayor profundidad, ¿ya? Ya. Y en ese autocuidado del personal, que incluyeron primeros auxilios psicológicos, llevaron un diario de autocuidado, estrategias de ventilación emocional y rutinas de descompresión para el personal, ¿ya? Entonces, en eso trabajaron. Interesante. En paralelo, siguieron con todas las actividades que les demandaba la organización. Claro. La persona que trabajó en Chilquinta, lo que hizo fue acompañar a la jefatura para una mejor retroalimentación al colaborador, porque parece que tenían un problema como para retroalimentar. Y Ya. entonces ella hizo propuestas para mejorar procesos de evaluación de desempeño de los colaboradores. ¿Y ahí qué hizo? Elaboró material infográfico y lo otro que hizo fue, dentro del manual del colaborador, que ya tenía Chilquinta, ella insertó ciertos tips. Y como que lo amononó y le puso, lo incrementó, lo potenció con estos tips. Porque en el fondo, en el diagnóstico de necesidades se vio que no era fácil la recepción de la retroalimentación. Y si la retroalimentación no está llegando al retroalimentado, no van a haber cambios, ¿ya? Claro. Entonces, eso fue bien, bien interesante. Después hubo un trabajo de colegio que me lo voy a saltar, y después, lamentablemente, lo que Richard presentó quedó resumido a lo siguiente: oficina de intermediación laboral que vincula a trabajadores con trabajos estables. Contó lo mismo que usted: programa de presto de orientación, con realización de CV, de currículum vitae, búsqueda de empleo, y después simplemente él hizo una reflexión y dice que hizo una encuesta al final para ver cómo se sintieron los participantes, pero no pudo mostrar en detalle lo que hizo. Entonces, si yo me voy a las anteriores, generación de infografía para que la gente tenga mejor acceso a esta organización en particular, a los servicios que entrega. Está todo el tema del acompañamiento, está todo el tema de si el personal está complicado, hacer apoyo del personal, pero eso surge de la detección de necesidades. ¿Ya? Entonces, En todo caso, bueno, yo igual, como estoy en contacto siempre con Richard, él igual me va dando consejos de lo que podría ir trabajando, y por eso le comenté lo de las mejoras en los aprestos, porque como es un sistema nuevo, me dijo, mira, idealmente tírate para ese lado en las mejoras del proyecto. Y como idea lo pensé, pero bueno, como estoy recién empezando y ni siquiera he estado en la práctica, quiero ver de qué trata, y en base a eso voy a empezar a planear ideas. Pero él me dijo, lo más probable es que la misma Ingrid te aconseje que mejores esa línea, digamos. sería Así que estupendo. se lo comento porque es probable que eso ocurra. Ya, y ahí habría que operativizarlo en términos de que me imagino que va a llevar un momento de sensibilización, que se entienda Claro. por qué se está haciendo el cambio, fundamental porque se hace el cambio, hacer un contraste entre lo que se ha estado haciendo ahora y las mejoras que se quieren establecer. Y ahí tenemos un área perfecta, sobre todo que él conoce la institución desde dentro, entonces sabe que eso es una necesidad potencial. Así que me parece súper bien. En ese sentido, profe, estoy siempre en contacto con él. Siempre estamos hablando y él me va guiando, porque él ahora está haciendo su tesis, entonces igual está un poco más tranquilo, entre comillas. Pero igual me va diciendo cualquier duda, me escribe, porque como él ya estuvo inserto, entonces No, tiene buenísimo. alta disponibilidad. Así Buenísimo. Y aparte que que si vamos, probablemente él lo dejó planteado como futura línea de intervención. sí, de hecho, está como Entonces futura ahí, línea de investigación. ahí por supuesto que va a aparecer y va a tener sentido si nosotros tuviéramos acceso, porque yo supongo que además de la presentación él tuvo que entregar el informe escrito.
a la me supervisora. imagino. Claro. Entonces, si Sí, tuviera yo acceso a ese informe escrito, me podría dar una idea de cómo miró, desde dónde miró y desde dónde se podría abordar. Yo históricamente he hecho eso. No todo el mundo lo hace, ya. pero yo lo que hago es basarme en informes anteriores, porque es Ujú, como tirarse a la piscina y por dónde parto. ¿Ya? O sea, como que no hay claro, nada escrito. Y en ese sentido, a mí siempre me ha gustado compartir con los alumnos, pero primero dejarlos en su proceso, porque si uno muestra el trabajo al tiro, cierra un poco las posibilidades de una mirada distinta. ¿Ah? No distinta, todo el lógico, mundo lo claro. hace, pero yo Mm, históricamente lo he hecho. He mostrado informes anteriores, he mostrado ideas anteriores para que los alumnos, conectándose con una idea que tuvo un compañero o una compañera, les surjan reflexiones, les surjan motivaciones, les surjan nuevas ideas que se puedan implementar. ¿Ya? claro. Entonces, me parece súper bien y súper generoso Richard. Él hizo una reflexión súper bonita ese día, la puso en realidad y puso, era reflexiones sobre el liderazgo. En estos tiempos de crisis, la idea es ayudar a cada individuo con su dolor particular. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque él habló del dolor. Y uno podría Ya. pensar, pucha, estamos haciendo análisis de currículum, le estamos ayudando a la gente a presentarse para la búsqueda de empleo, y él lanzó esa reflexión que lamentablemente no pudo ahondar. Pero yo Lo me que pasa es imagino. que, ¿Mm? sí, lo que pasa es que en esas orientaciones, en esos aprestos siempre surgía, bueno, él me comentaba que la persona, claro, le estaban hablando de lo que tenía que ver con el trabajo y todo, pero también surgía como que la propia persona empezaba a comentarle, mire, pero lo que pasa es que estoy con la pandemia sin plata y tengo un hijo y necesito este trabajo, porque entonces quizá eso se refiere igual en el sentido humano, porque también tuvo que hacer como un rol no clínico, obviamente, pero sí De una contención. guía, claro, Sí. importante, sí, Es que a porque eso la voy gente yo, en ese tiempo, y más en la época en que él estuvo, mayo, junio, que en está donde terrible. la salud mental, claro, estaba bastante mala, bueno, sigue estando mala, pero en ese tiempo era peor, entonces le tocó mucho ver eso, como que la Sí. gente se aprovechaba de desahogar en estos aprestos, digamos, en Bueno, estas para mí entrevistas. eso es súper relevante porque Sí, uno lo puede es mirar desde un interesante. punto de vista súper frío, súper ¿Mm? estratégico, listo, hagamos el mejor currículum para que usted tenga las mejores posibilidades de quedar. Pero detrás del currículum hay personas y el descubrir, Lógico. el plantearse como psicólogo e introducir el elemento del dolor, a mí me pareció súper significativo. Creí entender hacia dónde iba, que es un poco lo que usted está diciendo. Mm, Lástima que no lo alcanzó a desarrollar. Pero a claro. mí me parece que es súper potente porque no son números, son personas y más encima Es en una que, situación así, exacto. abrir ese espacio desde nuestra disciplina y plantear que sobre todo en este momento eso es un elemento importante a mirar, a considerar, a mí me parece súper relevante. Mm, ¿Ya? sí, lógico. Sí, ¿Ya? independiente que seamos psicólogos organizacionales, no nos podemos basar solamente en usted números y papeles ni nada. O sea, trabajamos con personas igual. ¿Cómo Entonces, sustraerse a que estamos dentro de un gran paraguas que es la psicología, que lo que busca es el mm, bienestar de la persona? exacto. Y que no puede sino ceñirse al respeto irrestricto a la persona. Entonces, a mí me parece que esas áreas son súper bonitas de explorar siempre y cuando Sí, para la organización también sea relevante. Si la sí, organización sí, está en un momento donde tiene que simplemente resolver y se puede entender, esa también es una claro. lectura que es súper Válida, dable y válida. claro. O sea, si en este minuto hay Sí, que apagar un incendio, no estamos para reflexionar demasiado, claro, claro. pero se puede dejar sembrar esa idea. ¿Ya? Entonces me parece súper Sí, bien. No sé si le va quedando más o menos claro. Revise, por favor, sí. exhaustivamente los tiempos del sílabo. Piense que todo se Mm, corre a la semana anterior y piense que sí. tiene que tener en su cabeza los cuatro grandes momentos: inserción, diagnóstico, ejecución, evaluación. Si Sí. tenemos eso cubierto, todo nos va a quedar, todo nos va a caber dentro. Entonces, Ya. calcule bien los tiempos para mirar la organización, para hacerse una idea y para ya empezar el tiro apenas pueda el diagnóstico de necesidades. Por lo tanto, en este minuto, la primera recomendación es empezar a buscar bibliografía ya, al tiro, Ujú,
de estrategias y métodos para la recolección del diagnóstico y ya empezar a pensar para muy pronto estrategias para la planificación de la intervención. Porque todo hay que fundamentarlo bibliográficamente, a todo hay que darle peso desde el significar que esto es algo que está validado y aprobado y así trabajamos científicamente. Claro, si trabajo con una encuesta, tengo que especificar todas las aristas de una encuesta, etcétera. Claro, o sea, buscarse el mejor resumen que tenga de lo que es una encuesta, quién lo plantea, que sea relativamente actualizado y en qué consiste una encuesta, cómo se hace, ¿no? Y listo. Y con eso fundamentamos, y este es el gran valor de una encuesta. ¿Por qué se utiliza una encuesta? ¿En qué momento de una investigación psicológica o para responder a qué objetivo de investigación psicológica se utiliza? Eso es lo que hay que fundamentar. Y como hay que triangular, usted ya sabe que tiene que buscar al tiro a lo menos 3 elementos. Pero ojo, que uno de esos 3 elementos, ¿sí? ojo, que uno de esos 3 elementos pueden ser estas fuentes secundarias que son la documentación. Ah, ya. ¿Ya? O sea, eso también se considera una fuente para la triangulación. A no ser que lo hayan visto distinto en metodología. No, yo lo vi de la misma manera. Sí, claro. Sí, porque en el fondo la documentación me habla por escrito de la organización. Es el equivalente a entrevistar a distintas personas. claro. Sí, ya tendría encuesta, ya tendría entrevista, ya tendría investigación de documentos, a no ser que la cambie a no ser que cambie la encuesta por otra instancia. Claro, eso, bueno, igual lo voy a ir viendo durante esta semana, voy a ir Sí, pues, ¿y viendo. quiénes van a ser los entrevistados potenciales? ¿Y en qué minuto puede acceder Exacto. a ellos? ¿Y por qué vía? Claro. Bueno, y también esto está sujeto, profe, yo me imagino igual a las tareas que ellos me quieran asignar también, porque Por supuesto. por mucho que yo tenga ideas o planes, de repente me puedan decir, mire, ¿sabe qué? No sé, pues es mucho trabajo, nosotros no trabajamos de esta manera, no sé, poniéndome en el caso que yo tengo una idea así como súper clever, importante, y ellos no les tinque, igual puede pasar. Por supuesto, porque esto tiene que ser co-construido. Sí, ahí está la base. Por eso la entrevista de detección de necesidades, por eso la revisión de documentación, porque no tiene sentido que para usted sea tremendamente gratificante hacer una intervención que para la organización no le dice La nada. institución no lo sea. O no Claro, le dice nada ahora, porque podría ser que claro, en el futuro le diga, pero hay que claro. cuadrarse con que también todas las organizaciones están sometidas a un tremendo estrés, tal como nosotros las personas de carne y hueso, por esta condición de pandemia, que ha hecho que todo se tenga que modificar y que nos tengamos que acomodar a la contingencia. Entonces ya hay un estrés adicional en cada organización como para tener que ser bien realistas, o sea, con las condiciones que tenemos, con los sujetos que tenemos, con el potencial beneficiario, esto es lo que podemos acometer en este minuto y el resto es una muy buena iniciativa, pero saliendo del contexto de pandemia. ¿Mm? Ya, pues entonces hagámoslo así. Claro. A no ser que tenga alguna Ya. duda, la No, al idea, menos que clarísimo. ya, cualquier Sí. cosa, usted me Eh, escribe inmediatamente. ya. Lo que Bueno, en términos formales, nos vamos a reunir siempre a las 8:30. no, a las 8:20. Lo que pasa es que yo Ah, ya. me tomé los 10 minutos del Collaborate para ver si me funcionaba y me di cuenta que no me subía los documentos, entonces dije ya, como yo tenía el plan B que era el Zoom, porque Ah, ya. les llegó ayer la notificación, ¿cierto? La de Zoom. Sí, Claro, sí. la de Zoom, sí. Y la de El otro Collaborate, no la manejaba, así que por un lado mejor que no fue por colaborar, porque no bueno, la maneja. agregaron en el aula virtual el comando de Collaborate, se despliega, no hay Ah, problema, pero el problema estuvo en el momento de subir los documentos. Eso voy a averiguar. De todas maneras, para mí Zoom sigue ya. siendo la mejor aplicación de las que he conocido. Sí, ¿Ya? He trabajado con Teams a harto lo y no me ha mejor. gustado mucho. Esta es la que más me gusta. Entonces, Ya. sería a las 8:20 Ay, vía Zoom. sí. Y lo último, perdón, era, bueno, usted se va a comunicar con Ingrid. Sí. Yo le envié el correo, pero usted también lo tiene ya agendado, digamos, anotado. ¿O se lo envío de nuevo? No, yo lo tengo porque Ah, ya. me hice un cuadrito
justamente Ya, con la información que usted me envió y que esperaba que Liliana me enviara lo mismo. Ahora viene ya. el proceso de búsqueda de Liliana para ver qué fue lo que le sucedió, porque tampoco, como le decía, tampoco tengo ninguna respuesta de ella, ni tampoco ningún correo, ni respuesta a correo, Yo, ni un envío de ella a correo. Entonces, algo tiene que yo haber tampoco, la sucedido. verdad, no la tengo ni WhatsApp, ni Facebook, ninguna aplicación como para comunicarme con ella, Claro. la Y verdad. después lo que podemos hacer es hacernos un grupo de WhatsApp, de manera que si Ujú. tiene una cosa urgente y el correo de repente se demora demasiado, optimizamos los tiempos con un WhatsApp. Sería súper, sí, ¿Ya? ya, profe. Ármelo, po. Ármelo, le doy mi número. ¿Ya? Ya, perfecto. Vamos al tiro. Ya, es el 9220. Deme un segundo. Ujú. Contactos, nuevo. Ya. Y ahora 9220 sí. 9220. 16 Ya. 53. Ya. ¿Ya? De nueve manera que nueve veinte 1653. 99220. Ah, es que claro, me confundí por el número. 992 y 220. después otro 2, claro, Sí, 0, 1653. 53. Sí. 2, ¿Ya? 20, dice. Y después se lo Ya, profe, lo compartimos veo. a Liliana y si se suma algún Ya, otro compañero, también. ¿Ya? ya, profe. Ya, Pablo, estamos en contacto por cualquier cosa. Si yo no le contesto al tiro, pues estoy en clase. ¿Ya? Sí, no se preocupe, Tengo igual lo voy a diurno y escribir tengo en vespertino. horarios pertinentes y todo, no sé, así Sí, que sí, tengo diurno y vespertino, así que estoy medio ocupada, pero ya. si es algo súper apurado, me escribe al WhatsApp nomás Ujú. y yo apenas puedo le contesto. ¿Ya? Que le Ya, vaya profe, bien en gracias la igual por semana, todas las dudas. que le vaya bien en la Sí, semana, yo me comunicaré con Ingrid a la brevedad ya, y le envié y les voy a subir los documentos al aula virtual. Cualquier duda que ya. tengan de los documentos me avisa y acuérdese Ujú. que en relación a usted sobre todo vamos a operar con una semana menos, por lo tanto esos son los tiempos que tenemos que calzar. Ya, ¿Ya? ya, profe. Ya, pues que esté muy bien. Bueno, Me alegro de verlo de igualmente. nuevo. Ya, Sí, cuídese. igualmente, profe. Chao. Cuídese. Igual. Chao.